Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión no vamos a hablar ni de un juego, ni de un sistema. Bueno, no vamos a hablar exactamente de eso, sino que vamos a hablar de los juegos de rol así en general. En un principio hago esto por un motivo doble. El primero es principalmente explicar un par de conceptos básicos. Y el segundo es por hacer un vídeo de presentación del canal, principalmente porque es que no tengo ninguno y siempre lo que hago es poner vídeos al tuntún. Normalmente suele ser del último tiempo de dados, pero así por lo menos sabéis un poco de qué va el tema, sobre todo para los nuevos, los que acabáis de llegar al canal. Bueno, ¿qué es un juego de rol? Un juego de rol es un juego en parte parecido a los de tablero, principalmente porque se juega en una mesa, pero su concepto es completamente distinto. En un juego de tablero normalmente sueles competir contra el resto de los jugadores, o por lo menos competir en equipo contra el resto de los jugadores, y por tanto conseguir un objetivo. En el caso de los juegos de rol, el objetivo no es tanto derrotar a tus rivales en la mesa, como colaborar con el resto de los jugadores en interpretar una historia. Esto parece un poco neblinoso, pero en realidad es bastante sencillo. En un juego de rol lo que hacemos es que llevamos a un personaje de una historia, cualquiera que se os pueda plantear. Cosas como, por ejemplo, el Señor de los un personaje del Señor de los Anillos, un personaje de una película de Star Wars, un personaje de una novela. No tiene por qué ser un personaje de una novela que vosotros conozcáis. O sea, por ejemplo, si estáis jugando el Señor de los Anillos, no hace falta que lleguéis a Gimli y a Legolas. Se puede llevar, se puede. Pero la gracia es que llevéis un personaje nuevo, por ejemplo. Llevar un enano en la Tierra Media, sin necesidad de que sea Gimli, por ejemplo. O llevar un caballero Jedi en el entorno de Star Wars, sin necesidad de que sea Luke Skywalker o Anakin Skywalker. Puesto las dos de las ambientaciones más conocidas en lo que es los universos de fantasía y ciencia ficción, más que nada para que me entendáis, pero hay ambientaciones de todo tipo. Hay ambientaciones artúricas, hay ambientaciones basadas en Juego de Tronos, hay ambientaciones de terror, basadas en novelas de terror, de prácticamente casi cualquier género que os podáis imaginar. Y evidentemente hay juegos en los cuales principalmente no estás atado a un género en concreto, sino que puedes adaptar cosas que hayas podido ver en la televisión, en el cine, o en novelas o cómics, y puede interpretarlo. Sí, también hay juegos de llevar superhéroes. Entonces, ¿en qué consiste un juego de rol realmente? ¿Cómo se juega? Normalmente todos los jugadores llevan en sí un personaje, que normalmente se les suele llamar un PJ o un personaje jugador, que los jugadores habrán creado, dependiendo de las reglas que estén utilizando en ese momento, porque hay muchísimas reglas. De hecho, a lo largo de todo este tiempo de dados he tocado más o menos la punta del iceberg de lo que son la gran cantidad de sistemas que hay. Y una vez que has generado un jugador, bueno, un personaje, basado en ese mundo de juego, el narrador normalmente lo que hace es que os plantea situaciones. Cosas como, por ejemplo, hay que rescatar a una princesa. Pues el narrador es el que se encarga de hacer que el grupo más o menos esté más o menos unido, que se vayan conociendo, va planteando los desafíos que habrá en el camino para ir a rescatar a esa princesa. Y evidentemente os preguntaréis, pues entonces menuda gracia tiene, porque entonces si solamente hay un jugador que lleva todo el tema de si pasan cosas, si las cosas suceden o no suceden y tal, pues menuda gracia, porque él lo decidirá todo y puede decidir exactamente lo que quiera, sí y no. El narrador evidentemente tiene el poder de decir a dónde lleva la historia, pero con ciertos límites. O sea, me refiero. Evidentemente, si a los jugadores no les gusta la historia que se va a narrar, evidentemente no volverán otra vez. Esto suele pasar bastante, más de lo que la gente se imagina. Pero lo que son los grupos de juego que normalmente se suelen crear, normalmente ya suelen ser, cuando ya llevan unas cuantas partidas, algo un poquito más coaccionado. Además, el máster a lo que se dedica no es a intentar derrotar a los jugadores, sino a crear una historia con ellos. Una historia que sea más o menos desafiante, una historia que sea más o menos divertida.
Entonces, para que la historia sea desafiante y divertida, evidentemente los jugadores deben sentir que tienen algún tipo de control sobre la historia. Para eso están las reglas. Las reglas de cada uno de los juegos de rol lo que hacen es que determinan un poquito lo que sería el tono del juego. Por ejemplo, si estás jugando una partida que es muy cinematográfica, con acciones raudales, con buenos y malos, con desafíos que casi son casi imposibles para una persona normal, evidentemente el sistema, independientemente de cómo se juegue, la cantidad de dados que tenga, si se juega con cartas, si se juega sin dados, que hay algunos juegos que se juegan sin dados, evidentemente fomentará eso. Si estás jugando un juego de terror donde los personajes se tienen que sentir, los jugadores, un poquito más indefensos, donde tienen que ir pensando con un poquito más de cuidado, evidentemente normalmente el sistema reflejará eso. Entonces el máster, evidentemente, tiene que tener un cierto equilibrio a la hora de meter desafíos que sean acordes al tipo de juego. Evidentemente, hacer una partida de terror en la cual los desafíos sean muy fáciles, harán que la partida de terror sea un poquito fiasco y viceversa. De todas maneras, el tono, no solamente las reglas determinan el tono, sino también determinan lo que serían los límites físicos de lo que se puede hacer en ese juego. Por ejemplo, hay juegos que permiten la magia, hay otros juegos que no permiten la magia. Hay juegos que tienen reglas de implantes cibernéticos, hay juegos que no tienen reglas de implantes cibernéticos, hay juegos que tienen reglas de persecuciones de coches, hay juegos que no las tienen porque evidentemente son medievales, a lo mejor, y no tienen ese tipo de reglas. Evidentemente, cada juego tiene más o menos su cierto tono y su cierta gracia. No es lo mismo, evidentemente, aunque sean incluso juegos de la misma temática. O sea, por ejemplo, no es lo mismo jugar a un James Bond que a un Spycraft, a pesar de que sean dos juegos de espías. Porque no están prácticamente hechos para lo mismo. El 007 está hecho para ser, o James Bond, está hecho para ser un juego muy cinematográfico. El Spycraft está hecho para ser un juego de espías, también bastante cinematográfico, pero ya lo que sería el tono está ya centrado en otra cosa. Normalmente, ¿en qué está centrado esa cosa? Normalmente viene determinado por lo que se les haya pasado por la cabeza a los diseñadores de ese juego en ese momento. De todas maneras, he perdido ya bastante tiempo hablando de lo que sean las reglas, los jugadores y tal, y vamos a pasar al glosario. Evidentemente, en un juego de rol lo que se hace principalmente es determinar escenas. Luego tú como jugador lo que haces es que determinas cómo responde tu personaje a ese tipo de escenas. Y normalmente el máster lo que hace es que suele juzgar si lo que hace tu jugador es coherente con respecto al mundo del juego y si tiene éxito en lo que intenta hacer. Como por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. El máster determina que tenéis un abismo delante vuestro, un abismo que tiene una cierta cantidad de metros que seguramente matarán a vuestro personaje y tenéis que determinar qué es lo que queréis hacer para llegar al otro lado. Dependiendo del juego, a veces es tan simple como lanzar un conjuro mágico para poder llegar a otro sitio. Si es lo suficientemente ancho, si no es muy ancho, podéis intentar saltar al otro lado, evidentemente con cierto riesgo, porque si fallas la acción de saltar al otro lado es posible que tu personaje muera. Y bueno, para determinar el éxito del fracaso normalmente están las reglas, que normalmente determinan, por ejemplo, en el ejemplo del abismo podemos poner simplemente que el jugador intenta hacer un salto, pero a lo mejor no tiene la habilidad suficiente en saltar para poder llegar al otro lado. Entonces el máster lo que hace es que en lugar de decir simplemente caes y te mueres, puede determinar simplemente de que el jugador haga una tirada, dependiendo de las reglas con las que esté jugando, para determinar si puede llegar a realizar el salto o no. Evidentemente la falta de esa habilidad lo hará bastante más difícil, pero quizás no imposible. Y para eso, bueno, están las reglas. Y en estos juegos se utilizan montones y montones y montones y montones de dados en algunas ocasiones. Pero os voy a enseñar unos cuantos. Este, por ejemplo, es el dado de 4. Como podéis ver... Sí. Como podéis ver, tiene 4 caras. Tiene una forma de pirámide, que hace que si lo pisas te hagas daño. Y bueno, se utiliza relativamente poco, pero hay bastantes juegos, sobre todo los juegos más tradicionales, rollo Dungeons and Dragons y ese tipo de cosas, lo utilizan de vez en cuando. Luego está el tradicionalísimo dado de 6, que los juegos que utilizan dados casi todos lo usan.
por lo menos de determinada manera. Hay juegos que solamente utilizan dados de 6, como por ejemplo Star Wars. Luego tenemos el dado de 8, un dado que ya empieza a tener una forma bastante chula. Dado de 8 caras. Esto, por ejemplo, espada larga en algunos juegos. Normalmente casi nunca se suele utilizar solo, en ningún sistema. Pero es un dado que no está nada mal. Luego tenemos el dado de 10, dado de 10 caras. Que aquí podéis ver que aquí... Este es un especial, me parece, este es de Planeta Azul. Vamos a sacar uno un poquito más normal. Este es un dado de 10 caras. Normalmente los dados de 10 caras, dependiendo del juego, normalmente suelen ser dados que se utilizan de maneras distintas. Por ejemplo, hay juegos donde el 0, no sé si se ve, se utiliza como si fuera un 10. Hay otros que se utiliza como si fuera un 0. Hay juegos que son los juegos que tienen sistema percentual en los cuales se utilizan dos dados y se utiliza uno como decenas y otro como unidades. Luego está un dado que es muy infravalorado, que es el dado de 12. Dado de 12 caras, que podéis ver que son más o menos chulos. Se utiliza muy poco. De hecho, creo que no hay casi bueno, no hay ningún juego que yo conozca que los utilice exclusivamente, que solo utilice los dados de 12 caras. Normalmente suelen ser complementarios, se suele utilizar relativamente poco. Creo que de los que he visto que más lo usa, me parece que estaría el Savage Worlds, por ejemplo el Airdown también lo utilizaría, pero se utiliza muy poco. Y uno que se utiliza mucho es el dado de 20 caras. Como podéis ver, es una forma potente. Esto sobre todo se utiliza evidentemente en el sistema de 20. Todo el sistema va con dado de 20, salvo cosas como el daño que se utilizan otros dados o en conjuros. Bueno, también, hablando de otros términos, hay otros términos dentro de lo que serían los juegos de rol que se utilizan con bastante asiduidad. Cosas como por ejemplo módulo. Un módulo es una aventura. Normalmente se le llama módulo porque las antiguas aventuras de Dungeons and Dragons, que fue uno de los fue el primer juego de rol comercializado, a las aventuras se les llamaban módulos. También está el término campaña. Una campaña es una serie de módulos encadenados, en el cual cuando acabas un módulo lo enganchas con el inicio del siguiente módulo. Es como si fuera una serie de televisión. Luego también están otros términos, como por ejemplo el crítico. El crítico normalmente no es que alguien critique tu actuación, sino que es que cuando alguien tiene un éxito extremadamente bueno, normalmente eso se le suele llamar un crítico, porque es es un éxito crítico, es haber hecho lo mejor de lo mejor. Luego está el fallo crítico, pero que normalmente se le suele llamar pifia, que es todo lo contrario, es cuando haces un resultado que es extremadamente pobre. Tan pobre que prácticamente va en tu detrimento. Hay juegos que utilizan críticos y pifias. Hay gente que no les gustan los críticos y pifias. Yo soy uno de los que en algunos juegos yo diría que los críticos y los pifias te complican un poquito más la historia de lo debido. Pero hay gente que los ama ese tipo de cosas con locura. Luego están, por ejemplo, las tablas. Muchos juegos utilizan, en lugar de utilizar un sistema mecánico, por ejemplo, tiras un dado de 6 y sacas por encima de 4, consigues hacer tu acción. Eso, por ejemplo, es un sistema objetivo sin tablas. Hay otros juegos que utilizan tablas para determinar los resultados. Eso es lícito, pero hay gente que no le gusta porque hace que tengas que mirarte libros mientras estás haciendo las acciones y eso te puede impedir un poquito hacer el tipo de acciones que a ti te gustan. Muchos juegos, por no decir casi todos, tienen tablas. Lo que pasa es que muchos de los juegos que no tienen tantas tablas no las utilizan mucho salvo para cosas determinadas. Cosas como por ejemplo que te vas a comprar una espada a la tienda. Pues tiene una tabla donde dice los precios. Eso es más o menos lícito. Pero hay otros juegos donde prácticamente la resolución de las acciones va por tabla. Y bueno, eso va a gusto del consumidor. Bueno, creo que con esto ya he cubierto casi todo lo que es la terminología rolera básica. Porque me parece campañas, módulos, dados. Hay juegos que no utilizan dados, que utilizan a lo mejor cartas de póker, pero prácticamente el uso es prácticamente el mismo. También los PJs, los PNJs. Hay juegos donde, por ejemplo, el tema de los PJs y los PNJs está
poco hilvanado. Hay juegos donde, por ejemplo, los jugadores no controlan solamente un personaje jugador, sino que a lo mejor tienen varios, como Ars Magica. O donde lo que serían los PNJs van con clasificaciones. Por ejemplo, en Séptimo Mar hay PNJs que son los esbirros, que son PNJs que son purria, son purria para caer en manos de los jugadores, porque es un juego de capa y espada, rollo los tres mosqueteros, y evidentemente no te vas a preocupar de que el de las hordas de enemigos que pueden tener los tres mosqueteros, hacerlas excesivamente duras, porque entonces se convertiría la campaña en un puñetero infierno que nadie quería jugar. Pero a su vez también tiene otros personajes no jugadores que serían los villanos, que serían gente al nivel de los jugadores y que serían utilizados como si fueran una especie de némesis o de villano recurrente. Pero eso ya normalmente suelen ser cosas del propio juego. Yo creo que con esto más o menos he explicado un poquito cómo sería un juego de rol a nivel teórico. Evidentemente, a nivel práctico la cosa cambia bastante. Principalmente porque si vosotros veis una partida de rol a nivel práctico, o sea, en unos de los hangouts que normalmente se suelen ver, en otros canales y tal, normalmente si no sabes de qué va, te parece una cosa más aburrida del mundo. Porque es un tío hablando y un montón de gente escuchando que de vez en cuando va diciendo, pues yo miro no sé qué, yo hago no sé cuánto, yo le digo que se vaya al infierno. La otra persona que estaba hablando de vez en cuando va diciendo cosas o va pasando notitas. Lo cual hace que parezca un poquito aburrido. Pero al fin y al cabo este es un juego que principalmente lo que prima es la imaginación. Prima el tema, sobre todo el tema de en lugar de tener una escena en la cual tengas un decorado, tengas unas vestimentas y tengas lo que sea, o sea, es como si tuvieras tu propia película en el cual careces de presupuesto, pero todo lo que montas te lo montas aquí, te lo montas con la imaginación. Y bueno, es de lo que se trata, principalmente los juegos de rol. Son juegos de imaginación donde simplemente tú imaginas estar en un escenario virtual. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.